¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por sus comentarios constructivos. Y los negativos no hacen falta, pero ahí siempre los ponen. Es una buena forma de hacerse catarsis de la gente. Estaba viendo, bueno, es que de hecho ya esto de la cuenta del milenio, de quedar fuera, esto ya debe venir, pues. Miren, algunos tienen el mensaje que dicen que fue durante 2007, 2008. No es cierto. Las bases se sentaron en 2005. Más bien creo que un poco desde el gobierno de Carlos Flores, y de ahí lo continuó Maduro. Quien gozó de esos beneficios ya fue después del 2006, que fue con el presidente de don Manuel Zelaya Rosales, que gozó y que fue el último que gozó, fue el único. Bueno, realmente fueron donde se desembolsaron, pero que sentaron las bases para que se diera todo este movimiento de la cuenta del milenio fue el expresidente Maduro y el expresidente Carlos Flores. Y quien gozó de los beneficios se fue durante el gobierno, bueno, de una parte, porque después vino el golpe también. Eran 230, 220 millones ese es el mejor regalo, porque es un regalo realmente. De ahí no tiene que devolver nada. Yo creo que ese es uno de las cosas que hay del gobierno norteamericano, de los fondos del pueblo gringo, del pueblo yanqui, del imperialismo, que dan eso, pero de manera extraoficial. ¿Y hace cuánto tenemos el acceso a ese compacto de la cuenta del milenio? Según trasciende, ya quedaríamos una vez más fuera de estos beneficios. Tras reprobar el control de los puntos importantes de corrupción, uno de los más importantes, son varios indicadores. Y obviamente se pone esto de la carretera CA5, porque es una de las obras que se hicieron con ese mismo beneficio. ¿Cuáles son los indicadores importantes con esto? Ya prácticamente son 15 años que hemos quedado fuera de ese beneficio. 215 millones de dólares fueron en su oportunidad y creo que siguen siéndolo. Aparte de corrupción, Honduras también habría reprobado en acceso a la información, efectividad del gobierno, imperio de la ley, gasto en educación, tasa de vacunación, acceso al crédito y tasa de finalización de la educación secundaria en niños. Pese a haber pasado más de la mitad de los indicadores, a Honduras aún no logra tener un buen acceso de información, ni un control de la corrupción. Óigase bien, ni el control de la corrupción. Y esto viene sumándose, o sea, no lo tuvo, y no estamos hablando, permítame, ahí quedemos. Realmente, esto no estamos hablando del gobierno de la presidenta Xiomara, sino que estamos hablando de toda la narcodictadura, como suelen decir, o suelen ya acuñar ese gobierno de Juan Orlando Hernández por tanto tiempo, y que a todos se sabe que se quedó y que, bueno, ya todo el mundo sabe. Lo demás, todo ese gobierno tampoco lo aprobó, y tampoco el de Porfirio Lobo lo aprobó. 3 gobiernos cachurecos tampoco aplazados. Entre el gobierno de la presidenta Castro, vamos por el tercer año, también está aplazado. No hay control de corrupción. Si bien es cierto, creo que el FOSDE hizo un trabajo y precisamente sobre esos algunos 7 casos emblemáticos de corrupción que han señalado, en lo cual está, creo que los hospitales, creo que aparece el Trans 450, aparecen todo el desfalco, todo el descalabro que hicieron en el Seguro Social, y que parte de los gobiernos nacionalistas son los culpables y los responsables de eso. Y hay gente que está presa también.
y debería estar más gente presa. El talón de Aquiles es la corrupción. Óigase bien. El control más determinante para desbloquear el acceso de los fondos, según los analistas, es el de la corrupción, donde Honduras se encuentra por debajo de la media, o sea, necesaria, apenas un 15%. Necesita subir al menos un 50%, un 35% más para aprobar la evaluación. ¿Podremos lograrlo? Claro que se puede lograr. Se puede lograr. Uno, hay que judicializar los casos anteriores, pero hay que tener mucho cuidado. La presidenta hizo una denuncia, creo, de los del IP. Hubo una planilla fantasma en el Seguro Social. O sea, y han habido cosas por ahí que van a ir saliendo. No crean que no. Y eso no tiene la culpa la presidenta. Tiene la culpa quienes lo rodean, ¿verdad? Quienes la rodean, de la gente que se rodea. Que no metan las uñas. Ahí le renunció don Mundo Orellana de una Secretaría de Transparencia. Secretaría de Transparencia que no sabemos hasta dónde, cuál es el trabajo que está haciendo hasta el momento. Y que sería bueno que a través del ministro de Estrategia y Comunicaciones del gobierno, pues, tener acceso a este tipo de información con los ministros. Mientras estos controles prácticamente no son aprobados, es un poco accesar a esto. Pero sí fueron aprobados algunos. Veamos cuáles. Digamos, el caso de la política fiscal, la inflación, la oportunidad de empleo, salud infantil, libertades civiles, política comercial, género en la economía, derechos y acceso a la tierra. Pero también ahí se suma, en este derecho de acceso a la tierra, sumado esto al gasto de la salud y protección a los recursos naturales, a la salud, los niños, para un total de 12 puntos aprobados. Pero no son los suficientes. Se necesitan los más importantes. No hay acceso a la información pública. Creo que estos estados de excepción creo que perjudican un poco. También hay situaciones de la corrupción. Hay situaciones de violación a derechos humanos. Casi todos estos que están ahí es porque la CICIG no viene tampoco, o no han logrado traerla. Y ya estamos escuchando a algunos políticos que en el gobierno nuestro sí va a venir la CICIG, entonces ya lo están tomando como bandera política y no una bandera realmente para combatir la corrupción. Hay que fortalecer la institucionalidad. Aquí mira que hay buenas leyes. Las leyes, excelentes leyes hay. ¿Qué para qué no las aplican? Y es el Tribunal Superior de Cuentas. Cuando les interesa, oiga bien, valen las constancias. Cuando no les interesan, dicen, no sirve la constancia. Y procede un requerimiento fiscal. ¿Cierto? Pero hemos invitado esta tarde al experto, al doctor Nelson Ávila, experto en economía. Tiene un doctorado y qué gusto tenerlo acá. Me dijo, la próxima vez va a ser presencial. En esta oportunidad me dijo, tengo un compromiso, Carlos, pero no te voy a fallar. Y aquí lo tenemos presente. Doctor, ya trasciende. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, amigo Carlos. Es un honor estar con ustedes, con todo el equipo y a través de este medio. Sí, doctor, ya trasciende prácticamente que no vamos a acceder a la cuenta, al compacto del milenio, porque los índices de corrupción pues no se han superado. O sea, sí se han superado algunos puntos que se exigen, pero a los más importantes, al parecer, no hemos podido superarlos, no hemos podido cumplir y nos vamos a quedar fuera. Sobre esto, ¿en qué perjudica la situación económica, socioeconómica del país, doctor? La perjudica
enormemente, en otras palabras, en forma significativa y negativa. En realidad, esto era una historia anunciada. Las categorías, aproximadamente 22, 23, a veces cambian el número de categorías de análisis que ellos utilizan. Los gobiernos de los últimos 15 años aproximadamente no han logrado superar ni el 50% de las mismas. En algunos casos se han quedado inclusive en menos del 30%, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque hay problemas estructurales sistémicos de la mal llamada clase política en Honduras, pero también de ciertos sectores económicos que están acostumbrados también a la corrupción en las concesiones, a la corrupción al mismo tiempo en los contratos. Tenemos politicoides que hacen corrupción en los fraudes, ¿no es cierto? Los fraudes son corrupción, los fraudes electorales son precisamente parte de ese tipo de problemas. El respeto a múltiples categorías de análisis que de una u otra forma tienen que ver también con la libertad de expresión, pero también la construcción de un Estado, yo diría, de derecho. Y más bien, y ese es el problema que no entienden, lamentablemente, quienes controlan el poder político y económico en nuestra nación. Hay que tener muchísimo cuidado cuando algunas personas pretenden perpetuarse en cargos o pretenden atacar al adversario sobre la base de la destrucción de la Constitución o la destrucción de leyes o de mensajes de inestabilidad financiera. En consecuencia, todos estos resultados eran previsibles. Solamente las personas no informadas son quienes en algún momento pensaron que iba a ser posible. Más adelanto, tampoco será posible el próximo año por infinidad de razones. El próximo año es un año electoral en donde se van a utilizar diversos recursos de todos los partidos políticos, pero algunos van a utilizar los recursos del Estado, otros van a utilizar los recursos que ahorraron en funciones previas y otros lamentablemente caerán en las garras del dinero fácil, de forma tal que a quien están destruyendo es a la nación. Conclusión, este tipo de acciones afectan, como le decía amigo Carlos, en forma significativa, negativa, trascendente y en consecuencia postramos a Honduras precisamente en una circunstancia lamentable. Termino diciendo, el problema no es que cumplamos nosotros con esos requisitos de la cuenta del milenio. El problema, y que deberíamos pensar, es que tenemos que hacerlo por el bien de la nación. Pero aquí no se piensa en el bien de la... Bueno, con rarísimas excepciones, no se piensa ni en el bien común, mucho menos en el interés de la nación. No se actúa por ética ni por justicia. ¿Y cómo queremos, en consecuencia, desarrollar Honduras? Aparte de cómo queremos aprobar para la cuenta del milenio. O sea, todas esas declaraciones de todos estos politicoides en realidad tienen un alto costo para toda la sociedad. Cuando algunos quieren la reelección, otros al mismo tiempo siempre llegan a acuerdos para controlar las instituciones, como ha ocurrido, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral, Tribunal Superior de Cuentas. Ahí están los costos, y ahí son todos los que controlan a los tres partidos políticos que tienen poder en esta nación. Ojo, los responsables no son los partidos políticos, los responsables son quienes controlan a esos partidos políticos. Los dueños de los partidos políticos, porque ahora son dueños, doctor. Así es, así es. Usted ha empleado el adjetivo calificativo que se corresponde. Yo a veces trato de ser, si le parece, un poco dadivoso en algunas calificaciones para darles la oportunidad para que rectifiquen, me explico. Porque el dueño ya considera que hay propiedad privada. Y vea, usted y su participación me lleva a lo siguiente, amigo Carlos. Vea, esto que llamamos democracia, todos sabemos que está lejos de serlo, ¿no es cierto? En muchos de los países se ha convertido en una, como en Honduras, una cleptocracia, o sea, un gobierno dirigido por personas corruptas,
En otros es una combinación entre cleptocracia y, diríamos, corpocracia, corporaciones que controlan los estados, pero también está en asociación con gente corrupta. Eso sería una especie entonces, yo diría, cleptocracia basada precisamente en un gobierno minoritario que genera en consecuencia destrucción del presente y del futuro de la nación. Ese concepto, Y ese es el verdadero desafío. esa cleptocracia combinada con cleptomanía, doctor. Sí, claro, es que la cleptomanía viene de ahí, es que tenemos, y fíjense que el problema de los partidos políticos es que son dirigidos también para utilizar un concepto también que significa un problema de salud. Usted tiene algunos que no pueden vivir si no saben que controlan partidos políticos, no pueden vivir si no saben que controlan o si no controlan el presupuesto de todos los demás, no pueden vivir si no entienden exactamente que no pueden vivir si no controlan seres humanos. Esta es una especie de psicopatía del poder. Y en realidad la psicopatía del poder conlleva a destruir la nación, a destruir la institucionalidad y actuar como lo que muchos de ellos son autócratas. ¿Perdón? Sí. No. Continuamos escuchándolo, doctor. Fíjese que aquí hay algo importante. ¿Cómo avisora usted la economía del país? O sea, las condiciones socioeconómicas del país para el próximo año. Difíciles. Vea, si bien es cierto que en el mundo estamos viviendo no solamente producto de la pandemia, históricamente así ha sido. En el mundo, la riqueza o la producción nacional ha aumentado en promedio aproximadamente alrededor del 3%. Los países más desarrollados que tienen ya enormes inversiones y todo lo demás crecen a tasas inferiores, ¿no es cierto? Porque gran parte de la oferta y en consecuencia de la inversión se ha dado y entonces el crecimiento promedio máximo es de 2%. América Latina ha crecido y se expecta para este año aproximadamente 3.2. Honduras aproximadamente va a llegar a 3.5, 3.6. Ahora bien, ¿qué significa ese porcentaje en Honduras? Significa de la mitad de lo que debemos crecer. Ese es el primer punto. Cuantitativamente hablando. Ahora, cualitativamente hablando es ¿dónde crecemos? Bueno, no crecemos donde debemos crecer. ¿Dónde debemos crecer? En los tres sectores fundamentales de la economía. ¿Cuáles son esos tres sectores fundamentales de la economía? Uno, el sector agropecuario, o sea, el sector rural. ¿Por qué? Porque es de lo que más disponemos de tierras y es lo que más disponemos de seres humanos con conocimiento para hacer la agricultura y también todo lo que respecta a la ganadería. Ese sector es de los que menos crece. Segundo punto, el segundo sector en el que debemos crecer, industria manufacturera. Los dos entre industria manufacturera y agricultura son los que generan lo que llamamos valores de uso, fundamentalmente sectores de alimentos, sirven al mismo tiempo para desarrollar las sociedades en forma directa. En el primer caso hay sobre todo trabajo para el sector rural. En el segundo hay para el sector urbano, que puede absorber gran parte de, como ocurre en Honduras, de los 150,000 jóvenes que anualmente llegan a ser registrados como parte de la población económicamente activa. 30,000 saben que solamente ellos pueden obtener un trabajo formal. De ahí 120,000 van al sector informal. Entonces la industria manufacturera es también un sector que tenemos que priorizar, pero no hay políticas de Estado, ni en uno ni en otro. Es lamentable que la gente en realidad y el pueblo hondureño también vota por las mismas circunstancias que producen los mismos resultados. Y el tercer sector, porque yo dije que son tres sectores fundamentales, el sector de la industria de la construcción. Sector de la industria de la construcción que resuelve el problema, entre otras cosas, de la vivienda, pero que al mismo tiempo le genera
empleo a ciertos sectores rurales y urbanos. Esos 3 sectores son sectores en crisis. Si usted quiere saber cómo es la economía en un país, vea esos 3 sectores. Ahora, ¿dónde se crece más? En los sectores controlados por pocas familias y que genera poco empleo. ¿Cuáles son esos sectores? Bueno, el sector de banca y finanzas, el sector de telecomunicaciones, el sector de energía eléctrica es un poquito más, si le parece, democratizado, pero tampoco es de los sectores más dinámicos en nuestra nación. Al contrario, son sectores que están en crisis. Conclusión, ¿cómo lo avisoro? Lo avisoro lamentablemente en forma negativa. ¿Sabe por qué? Porque hay algunas personas que no entienden que la economía es una ciencia y ellos actúan en el marco precisamente de la violación de lo que es elemental, una ciencia como es las ciencias económicas. Y las ciencias económicas son las que contribuyen a tener políticas y acciones e inversiones en función de políticas de Estado, políticas de gobierno, con las cuales se puede o mediante las cuales se puede generar riqueza. ¿Me explico? O sea, producción o Producto Interno Bruto, producción social. 2, se genera empleo. 3, se generan ingresos fiscales, ¿verdad? Porque en la medida en que haya una mayor inversión y producción, hay aumento también de los ingresos fiscales, hay aumento de la masa salarial, hay aumento de la masa de ganancias. 4, se reduce la pobreza. 5, se contribuye a financiar el resto de sectores, como el sector de educación, el sector de salud. 5, a través de él también podemos generar efectos como yo he planteado, la necesidad de la creación del Banco Nacional del Emprendedurismo. 7, se generan todos los recursos para red vial, para energía eléctrica, agua y saneamiento, etcétera, etcétera. O sea que la economía, yo siempre he dicho, Carlos, el economista que no entiende la política no es economista. Y el político que no entiende la economía no es político. ¿Qué es lo que tenemos en Honduras? Mercaderes que controlan partidos políticos, que son dueños de partidos políticos. Mercaderes que no entienden el poder, como la Constitución lo dice. La Constitución recuerda todo lo que han dicho los principales pensadores de la filosofía política. El poder es colectivo. Y así dice la Constitución. Dice la Constitución, el poder reside en el pueblo. La Constitución no dice el poder reside en los dueños de los partidos o en aquellos otros del sector financiero, del sector de energía eléctrica o todos los demás ligados a estos políticos corruptos. Jamás dice así la Constitución. Ese es el concepto de la política de control individual. Y termino con esto. También no son políticos, están lejos de ser políticos, porque les recuerdo que la política es una ciencia para desarrollar las sociedades, no para empobrecerlas. La política es una ciencia que tiene por objetivo, en este contexto de desarrollo, el bien común. ¿Y cuáles son los 2 fundamentos principales de la política? ¿En qué está basado? En la ética y la justicia. ¿Quiénes de los dueños de partidos? ¿O quiénes todos aquellos que están lanzando nuevamente para la reelección de diputaciones que la mayoría no merecen que se vote por ellos? ¿Quiénes de ellos actúan por ética o por justicia? De ahí le surge la otra pregunta. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva la clase política actual, doctor? A lo que nos ha llevado en el pasado, al despeñadero. Tenemos cada vez una sociedad más inviable, tenemos una sociedad, estos que se llaman políticos que tenemos que sacarlos definitivamente. El pueblo hondureño tiene que despertar. Y en ese sentido, sí es importante que entendamos que mientras sigamos bajo la conducción de este tipo de gente, entonces más bien lo que va a ocurrir es más caos, más crisis. Vea, lo único que piensan ellos es utilizar el poder personal que les da lamentablemente el pueblo. ¿A través de qué? De elecciones fraudulentas que las hacen en las primarias internas, hacen que el pueblo hondureño gaste 1.500 millones de lempiras, como es el presupuesto que están programando. En realidad es mucho más. Después puedo decir por qué digo yo esta expresión, que mucho más de los 1.500 millones aprobados en el Congreso. Y entonces vienen ellos e imponen su candidatura presidencial, ¿verdad? Imponen sus candidatos a diputaciones, imponen sus candidatos en las corporaciones municipales y les importa un comino el voto popular, que se va a mejorar la transparencia y que no habrá fraude a través del TREP. Discúlpenme. Una cuestión es que usted transmita información correcta y la otra que usted transmita información producto de un acto fraudulento. Le diré, para hacer fraudes, los han hecho en diversas formas, no solamente en la mesa.
sino que también la transmisión de la información, el registro de esa información, pero sobre todo el fraude también en la transmisión, ojo, hacia el diario oficial, la Gaceta, pero también hacen fraude desde el control del sistema de cómputo. Y aquí es el problema, que tanto el Partido Libre como el Partido Liberal, como el Partido Nacional, o sea, la gente que controlan esos partidos, tienen acceso al código fuente del sistema de cómputo. Y con ello, en realidad, tienen enormes posibilidades para incidir en manipular a través del programa los resultados. Eso todos lo sabemos. Con esto me está diciendo, doctor, con esto me está diciendo que se avisora un gran fraude electoral en estas elecciones internas o en las generales. En las dos, en ambas. Le adelanto, que, y como dije, hacen fraude no solamente desde el mismo sistema de cómputo, tienen como 8 formas de hacer fraude, ¿verdad? Y el control de ese fraude lo tiene quien controla a los partidos, quien se cree dueño de los partidos. Y así han sido presidentes, así han sido personas, diputaciones, así han sido alcaldías y corporaciones municipales. Es la verdad, esta es parte de la tragedia hondureña. Entonces, se avisora en realidad que se reproduzca más de lo mismo. Le voy a dar un ejemplo, Carlos. Yo le puedo enviar a usted hoy, al terminar esto, le voy a enviar un oficio de una sola hoja, porque como en Honduras hay un montón de gente ahí en los diputados que se cansan después de leer una página, entonces le envío, una hoja, pero está escrito en una página. La síntesis de las 12 propuestas de reformas políticas y electorales que era necesario hacer en Honduras para avanzar en construir una sociedad civilizada. O sea, ¿quién gana? La nación. Pero eso va en contra de los fraudulentos, en contra de los que se imponen por la vía del fraude, y se la envié, y la recibió porque se la envié a sus 2 WhatsApp que tiene el presidente del Congreso Nacional, el 5 de julio de este año. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hace 4 meses. No me hizo ni acuse de recibo. Cuando yo lo apoyé a él antes en el compromiso que asumió el partido, yo no participé en eso. Como ocurre en los partidos, son otros quienes toman las decisiones, pero yo dije, si hubo un acuerdo, hay que cumplirlo. Y ahí sí me respondió Redondo. Y espero que escuche y que vea todo esto y que vea que es completamente cierto. Entonces, ahí le hice una síntesis de 12 propuestas de reformas políticas, que si hay tiempo, en realidad en otro momento yo se la voy a enviar, como le dije hoy, en otro momento. ¿Y él tomó en cuenta alguna, doctor? Ninguna. Si no hicieron reformas políticas, dígame, ni los que controlan al Partido Libre, ni los que controlan al Partido Liberal, ni los que controlan al Partido Nacional hicieron absolutamente nada por reformas políticas ni electorales. ¿Por qué? Antes sí se oponían cuando estaba Juan Orlando, y ahora que tienen el poder junto con otros, porque aquí no tiene el poder ni la gente del Partido Libre, ni la gente del Partido Liberal, ni la gente del Partido Nacional. Lo tienen las estructuras que controlan a esos partidos, que se creen dueños, lo mismo que los dueños de ellos, porque ellos también tienen dueños, algunos que los benefician con contratos, con concesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Así funciona todo esto. Entonces, si usted no cambia los factores, produce los mismos resultados. Como no hubo transformación de la base política, de la base electoral, entonces ellos están en libertad para hacer lo que quieran hacer, lamentablemente. Pero entonces, ¿cómo lo podemos parar? Votos masivos, porque el fraude en promedio es de aproximadamente un 10%. Entonces, en la medida en que voten 100, ellos tienen 10 de fraude. En la medida en que voten 200, bueno, el 10% son 20, ellos tienen 20, y nosotros, las personas que no hacemos fraude, tendríamos 180. En la medida en que voten 1000, entonces nosotros tendremos 800 y ellos tendrían 200 del fraude. Y entonces proporcionalmente vamos ganando en la medida en que ocurra más. Ahora, eso no debería existir, porque deberían estar en la cárcel muchos de ellos que han hecho fraude. ¿Y por qué no viene la CICI? Porque el fraude también es corrupción, el fraude es impunidad, Entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Que es su pregunta. Yo le adelanto, ya se pusieron de acuerdo en inflar la cantidad de votantes que habrá en las primarias. Y va a ver usted que como mínimo
como mínimo van a aparecer los 3 partidos que va a votar 800,000 personas por ellos, cuando son partidos que 2 de ellos bajaron aproximadamente a 500,000 personas en el mundo real. O sea, desde el poder se debilitaron. ¿Quiénes fueron esos? Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libre, y el Partido Libre. Los 3, el Partido Liberal, por el golpe de Estado, llegó a 1/3, ¿no es cierto?, de su militancia. De ser el partido primero de 1.100.000 votos aproximadamente, bajó a 400,000 y menos de 400,000. El Partido Nacional, con Juan Orlando Hernández, pasó de ser un partido de 1 millón, es mentira, que es 1.300.000. Eso es falso. O sea, todos sabemos muy bien cómo se ha dado todo ese proceso de 1 millón reales, pasó a no menos de 500,000, y porque votaron casi 250,000 nacionalistas en la figura bajo el paraguas de Xiomara, no a favor de Xiomara, sino para que se saliera Juan Orlando Hernández. No menos de 200,000 nacionalistas lo hicieron, como no menos de 250,000 liberales en ese momento, ¿verdad? Y el Partido Liberal está a menos de 400,000. Eso lo demuestra el último resultado en las generales también. ¿Y la base de Libre? Usted ya verá. ¿Perdón? ¿Y la base de Libre? La base de Libre no necesariamente va a votar por candidaturas impuestas. ¿Pero cuánto tiene más o menos, hablando de votaciones, de votos así, conforme a...? El Partido Libre, y ellos lo saben muy bien, bajamos de 1 millón de votos aproximadamente a 500,000. Ya verá usted, ya verá. 500,000 en términos reales. Pero doctor, ¿y usted sigue siendo miembro del Partido Libertad y Refundación? Que se vayan otros del Partido Libre, los que han violentado sus principios, sus objetivos, aquellos que se escondieron durante años. Carlos, haga una investigación desde las candidaturas presidenciales que usted observa ahorita en Libre, hasta algunos que están en la Junta Directiva del Congreso, y otros que van perfilados como diputados, y otros que son ministros o viceministros en este momento, y verá que la inmensa mayoría de ellos se escondieron durante el golpe y durante años, ¿eh? Hay algunos que salieron hasta ahora en las primarias del 2021, o sea, se escondieron durante 10 años. Hay otros, hay algunas candidaturas que se escondieron durante 4 años. Que me disculpen, yo no estoy diciendo nada que sea falso. Verifique usted muy bien cómo se dio todo el proceso. Entonces, a Libre quien lo está en realidad debilitando son las malas decisiones, incorrectas decisiones. Pero aclaro, son decisiones que han tomado siempre ellos en esa forma, porque se han aliado siempre han cogobernado. Juan Orlando cogobernó con gente del Partido Liberal y con gente del Partido Libre. Ajá. Y las 8 de estas instituciones en las que se ponen de acuerdo, más, porque es Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, Registro Nacional de las Personas, Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral, Tribunal Superior de Cuentas, Instituto de Política Limpia e Instituto de Acceso a la Información Pública. Esas 8 instituciones más, las embajadas. ¿Y el Ministerio Público? Y el Ministerio Público. Sí, Fiscalía, y más consulados y embajadas. Verifique usted quiénes están y verá que hubo cogobierno como Orlando. ¿De quién? De las nomenclaturas corruptas que controlan a los 3 partidos. Es lamentable. Entonces yo sí soy de Libre, y me tocó a las 6:15 de la mañana del día del golpe. Yo estaba frente a las tanquetas, que dicho sea de paso, le diré una pequeñita anécdota, hasta la fotografía en donde yo aparezco frente a las tanquetas y que estaba en el Partido Libre, hasta eso lo han sacado del partido. Han puesto otras fotografías de otras personas que se escondieron durante años, precisamente, y que algunos de ellos tienen también pendiente rendición de cuentas. ¿Y usted tiene la fotografía originalmente, doctor? ¿Usted sí la conserva? Sí, yo se la puedo enviar, sí. Bueno, mire, nos vamos a ir a una breve pausa, tal vez la encuentra para que la mostremos. Y quiero saber qué pasó con el doctor Nelson Ávila, si sigue perteneciendo a Libre, como dice usted. No, hombre, que se vayan otros, o sea, como quien dice, yo aquí me quedo, pero que se vayan otros de Libre. Ahora vamos a formar coaliciones, eso sí, pero para las generales. Y por eso es que yo voy de candidato, que están también conspirando contra la inscripción del Partido Migrante Hondureño, que presentó toda la documentación, pero como saben que yo soy el candidato, quieren pararme a través de ese tipo de hechos. Así que vamos a hacer una coalición de gente de Libre
con gente decente. Es una que quiere incisión. transformar Honduras. El Partido Inmigrante es una incisión de Libre o es más bien es un conglomerado de todos los partidos, de miembros de todos los partidos políticos. Sí, así es, pero en realidad yo no soy miembro del Partido Migrante, soy su candidato presidencial, por eso hablo de coalición, porque usted sabe que una coalición es una integración de diversas instituciones y cada uno de ellos mantiene la autonomía en función también de puntos de convergencia en los que se ponen de acuerdo para poderlos ejecutar. Pero yo continúo siendo siempre de Libre y por eso dije, vea, voy a tratar de salir porque la fotografía la tengo aquí en este teléfono. Sí. Entonces, en un minuto, doctor, vamos a ir a una breve pausa y tal vez la comparte y si no, pues me la envía pues en otro momento y volvemos nuevamente a hacer la conexión. Bien, el doctor Nelson Ávila. Lo que voy a hacer, salgo y reingreso. Correcto. Bien, gracias, doctor. Vamos a ir a una breve pausa, ya retornamos. Bien, esta tarde con el doctor Nelson Ávila en relación a la situación socioeconómica y política del país. Realmente es necesario el surgimiento de un nuevo liderazgo. ¿Cuál es el papel que debe jugar la oposición en este próximo proceso electoral? También nos comentaba el doctor de que lo han querido invisibilizar de Libre, pero que él sigue siendo, su partido sigue siendo Fundación Libertad y Refundación. O sea, libre. O sea, sí, el hombre sigue siendo libre, pero que se vayan otros, dice. Pero que en esta oportunidad va a ser el candidato presidencial por el Partido Inmigrante. Pero que él continúa siendo de Libertad y Refundación. No sabemos si este partido va a lograr, digamos, consolidarse como tal para las elecciones generales. Habría que presentar pues ya toda la documentación respectiva. Pero él hablaba de 3 aspectos importantes en cuanto a la economía nacional, ¿verdad? Es decir, toda la producción en el sector rural, en el sector de la manufactura, las maquilas, y en algún momento más bien se ha dicho que las maquilas han estado saliendo del país, y el sector de la construcción, que si bien es cierto, genera empleos, pero no son empleos permanentes, a menos de que la construcción sea de manera permanente. Sector vivienda, sector carretera, sector de puentes y todo. Ya retomamos nuevamente el diálogo esta tarde con el doctor Nelson Ávila. Doctor, nos muestra la fotografía porque dice que hasta lo quisieron invisibilizar y que lo borraron de ahí. Oh, sí, no. Vea, ahorita por eso tuve algunos problemas, porque yo tengo miles de... Entonces le voy a enviar tanto la fotografía como la carta que le dije que entregamos al señor presidente Luis Redondo, presidente del Congreso, sobre las reformas políticas electorales. Entonces le prometo entregárselas porque no hubo todo el tiempo para encontrarlas. No hay problema, doctor. Desde allá, tengo, imagínense, yo tengo cerca de 7.800 sitios de WhatsApp. Y a veces en un día, si escriben 5 promedio, entonces tengo 35.000 WhatsApp al día que tengo que leer, obvio que no lo me imagino, doctor. Pero se los voy a enviar. Y vea, lo que yo le decía, no es que tiene que cumplir. El Partido Migrante ya desde hace 5 meses entregó toda la documentación. Ajá. Y lo hizo a través de abogados que han trabajado en el CNE y que conocen muy bien todo ello. Así que hay alguna conspiración para no permitir la oficialización, pero le tengo una noticia que creo que es la primera vez que la digo ahorita en un medio. Dígame. El 8 de diciembre en Comayagua se hace el lanzamiento oficial de mi candidatura presidencial a través del Partido Migrante. Haya sido o no ya inscrito, porque sí vamos a necesitar de un partido legalmente inscrito para participar en las elecciones, ¿no es cierto? Yo sé que se está conspirando por ello, solamente le voy a decir que hay 2 partidos legalmente inscritos que me pidieron que yo fuese también su candidato presidencial, pero últimamente he notado ahí cierto distanciamiento. Y yo sé por qué se produce ese tipo de elementos. Hay fuerzas extrañas, doctor, para que no entre a u otro lugar, ¿o qué? Y usted sabe lo que utilizan, lamentablemente. Vea, por eso es que se oponen a la Sisi,
Y yo sí digo, sí es fundamental que venga y que se esté por varios periodos y que comience a, a investigar desde el gobierno que esté en ese momento, que lleguen hacia atrás, ¿me explico? Ajá. No es que investiguen a los otros, que investiguen desde el que en realidad está en funciones en ese momento. Lamentablemente la Sisi no vendrá, y si viene en algún momento será después desde el 2026, con lo cual yo lamento que la gente de mi partido no hizo lo que debía hacer y están trasladándole la responsabilidad a que es las Naciones Unidas, que no quiere venir. ¿Cómo va a venir las Naciones Unidas si en realidad no se ha cumplido con los requisitos que ellos mismos adujeron? ¿Cómo va a venir? Vea, con solo el hecho mismo del resultado en la cuenta del milenio se demuestra exactamente que hay un serio problema de impunidad, de inmunidad y de corrupción. Eso les conviene a algunos que tienen el poder en este momento, pero les adelanto, nada es eterno, ¿verdad? Lo único eterno es el cambio, y ese cambio va a ocurrir, y yo sí confío en que el pueblo hondureño esta vez ya no va a estar votando ni por el partido A, ni por el partido B, ni por el partido C, me refiero ya a las generales, sino que va a votar en realidad en función de su propio presente y su futuro. Estamos claros que lamentablemente la gente que ha mal dirigido al Partido Nacional, al Partido Liberal y al Partido Libre, lo que han hecho más bien es profundizar el caos en nuestra nación. Si se hacen cosas buenas, sí, se han hecho, y de los tres se han hecho cosas buenas. Ojo, pero no al nivel que debieron haberse hecho, no al nivel del costo de lo que eso significa. Óigame, el gasto público son 406.000 millones, de los cuales es importante que el pueblo hondureño pueda ver que el 15%, o sea, 15 centavos de cada lempira del presupuesto de la nación, se van para pagar intereses de la deuda. En Honduras pagamos 140 millones de lempiras por día, 140 millones de lempiras por día en el costo de la deuda por intereses. Eso significa casi 50.000 millones de lempiras al año, o sea, 2.000 millones de dólares que tenemos que pagar por intereses por una deuda que gran parte sirvió para la corrupción. Nuevos ricos salieron de ahí, de esa deuda. Es que se transformó el sistema educativo, es que se transformó el sistema de salud, es que en realidad logramos construir buenas carreteras, es que en realidad tenemos servicio de telecomunicaciones de primera en el Estado. Es que en realidad se resolvió el problema de energía eléctrica, o de energía simplemente. Es que en realidad hemos protegido el bosque como se debía. Es que en realidad hemos generado planes para generar empleo, independientemente de que el Estado no debe ser el empleador, pero sí lo puede hacer a través de un fondo nacional o un banco nacional del emprendedurismo. ¿A qué sirvió la deuda? Gran parte. Se han hecho esas investigaciones. Este gobierno del Partido Libre es que ha nombrado una comisión para investigar los casos de corrupción evidentes que hubo en los gobiernos post-golpe y también en el gobierno y de los gobiernos previos al golpe. ¿Lo ha hecho? No. ¿Por qué razones? ¿Por qué razones? Porque se tiene miedo de que otros vayan a investigar si ellos investigan, porque también son parte del problema. Me disculpa, lamentablemente, la respuesta es afirmativa. Eso es lo que puedo decir, Carlos. Sí, pero bueno, ¿y qué papel debe jugar la oposición, doctor, si no se quiere seguir viendo y teniendo más de lo mismo? Bueno, la oposición, yo diría las oposiciones. Ajá. Porque la oposición, hay una que es oposición corrupta, ¿no es cierto? Es oposición porque, obvio, no está directamente, o sea, porque no está abiertamente en el poder, pero tienen poder, reitero, aquí cogobiernan. Vea usted todos los ministerios, ojo, no hablo de los funcionarios nacionalistas o liberales o de Libre que realmente entraron por mérito, no hablo de esos. Las personas, independientemente de cuál sea su pertenencia política, pero actúan por ética, tienen la experiencia o la formación para el cargo que tienen y han demostrado completa responsabilidad. Esas personas tienen que continuar independientemente del partido al que pertenezcan. Me refiero yo
a los que toman decisiones en este país, que sí lo hacen por sus pertenencias a las nomenclaturas dominantes. Y la nomenclatura dominante en un periodo histórico no solamente es la del partido que tiene el poder, sino que también otros disfrazados de oposición, pero que de una u otra forma tienen también acceso a las decisiones en la nación. Pero hay otra oposición, y es la oposición en realidad que yo sí creo que está comprometida con transformar la nación. Y esa oposición es la que no tiene poder, obvio, que siempre la excluyen y que tratan al mismo tiempo de limitarle su participación política. Eso ha ocurrido históricamente y está ocurriendo en este momento. Y esa es la que no incide entonces a que se formulen o que se generen los cambios. Porque no tiene incidencia, Así pues es. no tiene poder mismo, ¿no? Y ese es el problema, esa es parte de la tragedia. ¿Usted cree que la gente Y todos sabemos. vote ese tradicionalismo de ir a votar por X o Y partido y se vaya por persona No. en estos casos, doctor? No va a cambiar mucho de ello, pero ¿sabe quién? Sí. Sí hay un buen porcentaje de gente del Partido Nacional, del Partido Liberal, del Partido Libre, pero sobre todo también un buen porcentaje de gente que no tiene partido, que puede cambiar de idea. Y ese porcentaje, le adelanto, con un 20%, con un 15% de esa gente que cambie, eso hace casi 500,000, 600,000 personas. Y si nosotros logramos que un 10% de las personas que nunca han votado o que no quieren votar se decida, nosotros ganamos. Porque con ello haríamos aproximadamente un 25% del total del electorado. Eso nos hace 1.500.000 votos aproximadamente, que con eso se puede ganar. ¿Qué incidencia puede tener el hecho de tener controlado todo el aparato estatal, todo un presupuesto, toda una gran cantidad de dinero también, doctor, para que decida una elección? Amigo Carlos, así es como se procede. El dinero de todos nosotros lo utilizan para que se decidan resultados electorales. Le voy a dar un ejemplo. Desde los Estados Unidos se nos dijo que Juan Orlando Hernández no ganó ni el 2013 ni el 2017 y fue presidente. Pregunta, ¿qué hizo la oposición dominante en ese momento? ¿Por qué se quedó en silencio? Yo le adelanto, recordará usted que en el 2017 más bien lo que hubo fue pleitos internos, pero no con la estructura que quedó en el poder, y desviaron la atención sobre eso. La gente algún sector tiene memoria corta por conveniencia, otro por falta de información. Pero así se han utilizado los recursos, lamentablemente. Se nombra, usted observe los nombramientos que han ocurrido de personas que manejaron miles de millones en instituciones del Estado o en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por ejemplo. Me explico. Y los nombran sin rendición de cuentas de lo que gobiernan, o los nombran embajadores, o los nombran ministros o viceministros, o responsables también hasta de persecución de estudiantes, muchos de ellos. Y dice la gente que domina el Partido Libre que muchos de ellos son demócratas, y hay algunos que hablan de socialismo, y discúlpeme, socialismo es un modo de producción en donde sus objetivos, sus principios, sus estrategias no tienen nada que ver con lo que en el mundo real en Honduras se ha estado aplicando, tampoco en otros países que se dicen serlo. Más bien están desprestigiando precisamente lo que le costó sangre a muchas personas, luchar precisamente por edificar, vean, la democracia, y otros luchar por lo que ellos llamaban en realidad un proceso de transformación diferente. Lo único que le puedo decir es que más allá de las palabras, lo importante son los hechos, pero sobre todo la historia demostrada de cada una de las personas. Doctor, quiero hacerle una última interrogante, y esta va en relación, y tenemos apenas 3 minutos. Y esto es en relación a este gane de Donald Trump. ¿Qué incidencia puede tener cuando él había señalado de que todos esos fondos del Triángulo Norte habían sido utilizados para la corrupción, para generar más corrupción, y que no más fondos para el Triángulo Norte? ¿Qué incidencia puede tener el hecho de nombrar a un secretario de Estado, o sea, del Departamento de Estado,
que ha estado en plena conflictividad, por lo menos a niveles de redes sociales, con el gobierno actual. ¿Qué incidencia puede tener en nuestro país todo esto? Yo sí creo que habrá una incidencia directa y sustantiva. Vea, Carlos, como hondureño, a mí no me gusta que ningún país en realidad decida sobre Honduras, pero así ha sido históricamente. En otras palabras, Julio César era el emperador, ¿no es cierto?, romano, y Calígula también. En otras palabras, representan los intereses de los grupos de ellos. Pero sí está claro que les preocupa la presión social que existe en su frontera sur, producto de la migración. Ahí también los Estados Unidos han fallado porque han apoyado gobiernos incapaces, corruptos, que no han generado empleo ni tampoco han resuelto el problema de la violencia en nuestra nación, que son los dos principales elementos generadores de la expulsión de hondureños, por un lado. Así que yo observo que inclusive habrá una acción de esa naturaleza, y entre ellas lo que yo lamento en realidad es que mi Partido Libre es cuando viene y bajo un concepto falso de la soberanía se elimina el tratado de extradición, cuando en realidad eso a lo único que beneficia, obvio, no es al pueblo hondureño, más bien está en contra del interés de la nación. Conclusión, un tema complejo, eso amerita una discusión, y al término de esto, hoy le estoy enviando tanto la fotografía donde estoy frente a las tanquetas, ¿verdad? Una fotografía que está dividida en cuatro momentos históricos, en la invitación que hicimos precisamente recordando el primer asesinato el 5 de julio del 2009 de Isi Obed Murillo, y entonces se corresponde, ahí verá esa fotografía, y también le voy a enviar la nota con una sola página, de síntesis de 34 propuestas de reformas políticas y electorales que debió haberse hecho, pero que lamentablemente no existe voluntad política de transformar Honduras, pero sí ellos de perpetuarse en el poder. Doctor, muy agradecido con su comparecencia aquí en Analistas de la Noticia. Muy agradecido a usted, y me disculpo por haber finalmente traté de ingresar, pero ustedes vieron por algunos minutos que me tardé. No hay ningún problema. El objetivo se cumplió, doctor. Bueno, en parte quedaron muchas preguntas en el tintero, y por eso es que la comparecencia la siguiente vez es presencial. Gracias, doctor. Muy amable. Y envíeme, por favor, envíeme copia, por favor. Sí, con gusto. Gracias. Gracias. El doctor Nelson Ávila, aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.